Y hoy está con nosotros una vez más el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez. Tenemos varios temas para abordar. No solamente vamos a hablar de cómo se adelanta el plan de vacunación masiva, cómo están todas las medidas preventivas para este fin de semana en algunas de las principales ciudades de Colombia, pero también un mensaje muy importante. Una de las patologías que se ha exacerbado a lo largo del último año también son las patologías relacionadas con enfermedades mentales. Hemos visto muchas personas sufrir de ansiedad, de depresión y de otros cuadros clínicos complejos que ameritan siempre estar en constante alerta. El Ministerio de Salud, desde el primer día en que empezamos a enfrentar esta pandemia, ha tenido en consideración estos elementos. Y hoy también le hemos pedido al ministro Fernando Ruiz que hablemos sobre los riesgos, sobre las medidas de prevención, sobre las acciones para que los temas de salud mental sean igualmente relevantes, como es prevenir y enfrentar los estragos del COVID-19 en materia de salud convencional. Cuando hablamos de salud mental, también este mensaje es fundamental. Tenemos que estar atentos, alertas, entender cuáles son los cuadros que ameritan una intervención rápida, cuándo amerita también la búsqueda de un especialista, pero sobre todo, cómo las medidas que tomemos como sociedad serán vitales para que los efectos en materia de salud mental no nos traigan dolores como sociedad. Así que quiero que vean ese testimonio sobre la agenda de salud mental para enfrentar el COVID-19 y escucharemos al ministro Fernando Ruiz Gómez. La salud mental es un indicador fundamental del desarrollo humano en tanto es un determinante para la construcción de capital social, las redes de apoyo, la calidad de los vínculos, la productividad y la construcción de sociedades más pacíficas. En el marco de la pandemia por COVID-19, la evidencia señala una alta probabilidad de que las personas presenten reacciones emocionales y conductuales como respuesta al estrés. Es por ello que debemos tener en cuenta estas recomendaciones para cuidarnos y cuidar nuestro entorno. Tome el control sobre la información. Busque, juzgue y analice la información antes de tomar una posición o alguna decisión. Pregúntese qué sabe realmente y con certeza. Cuestione los fundamentos y argumentos de lo que otros dicen. Si tiene preguntas o dudas, consulte fuentes de información confiable. Reflexione sobre la información y tome decisiones racionales. Trate de tener el panorama completo. Tengamos en cuenta que la salud mental es fundamental y su cuidado está a nuestro alcance. Es por ello que debe prestar atención a sus pensamientos y emociones. Permítase disfrutar la experiencia de cada momento. Aproveche sus relaciones y soporte espiritual. Dar y recibir afecto y apoyo le hacen más fuerte. Cuide sus hábitos y sus acciones. Su cuerpo y su mente se lo agradecerán. Además, si requiere apoyo para cuidar su salud mental, contacte a la línea amiga de su territorio o a la línea gratuita nacional 192, opción 4. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted, para todos los colombianos, para los compañeros de mesa el día de hoy. Efectivamente, la salud mental es muy importante para toda la población. 13% de la carga mundial de morbilidad, de la carga de enfermedad, está relacionada con enfermedades mentales. Para el 2030, la Organización Mundial de la Salud estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo. Y en eso es importante hablar sobre la respuesta que hemos tenido frente a los importantes y crecientes problemas de salud mental que hemos tenido durante esta epidemia del COVID. Hemos hecho un gran esfuerzo, una agenda muy importante con el apoyo de la presidencia, con el apoyo de diferentes ministerios, diferentes entidades, en la formación de temas como formación de primeros auxilios psicológicos, donde formamos con el apoyo de la Universidad del Bosque más de 5.000 profesionales y técnicos en salud para la atención inmediata primaria de problemas de salud mental. Se habilitaron durante la pandemia, durante el tiempo de la pandemia, 735 servicios de salud mental y servicios que atendían los problemas de farmacodependencia, y más del 90% de los servicios se hicieron en la modalidad de telemedicina. También la línea telefónica 192, opción 4, realizó 18.000 interacciones desde el 13 de abril hasta el 13 de abril desde el 13 de abril de 2020. Interacciones donde las personas hacían sus consultas, presentaban sus problemas y se les daba ayuda y ese soporte inmediato. También realizamos durante este año el estudio sobre la relación entre los riesgos de salud mental y el nivel de resiliencia de la población colombiana.
alrededor de 15.000 ciudadanos mayores de edad fueron encuestados y encontraron 3 puntos muy importantes. 30% de las personas encuestadas presentaban algún riesgo de salud mental relacionados con síntomas de ansiedad y depresión, 6.3% relacionados con posibles conductas suicidas y el 13% algún riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Como ves, son datos amplios, importantes, que nos invitan a la reflexión y nos invitan a seguir trabajando en los temas de salud mental. Y para terminar, esos mensajes claves: tomar control de la información, preguntarse qué se sabe realmente de la problemática y de los argumentos que enfrentamos cuando tenemos problemas de salud mental, cuáles son las fuentes de información a las que podemos recurrir para buscar consulta, prestar atención a nuestros pensamientos y emociones, aprovechar relaciones y soporte espiritual, muy importante también la posibilidad de ese soporte espiritual para los momentos en que tenemos situaciones críticas o conflictos particulares, cuidar nuestros hábitos y acciones y en todo caso siempre tener la opción de consultar a la línea 192, opción 4, donde está una ayuda que inmediatamente nos puede ayudar a soportar la situación y a pasar un momento difícil que nos encontremos. Ministro, y otro tema muy importante, hablemos también de las medidas en las que hemos acompañado a la ciudad de Medellín, entre otras. Hemos visto que la ciudad de Medellín y también en el departamento de Antioquia se han tomado medidas con ocasión al aumento también en las unidades de cuidado intensivo, niveles que superan el 94%. Estas medidas son importantes para contener la capacidad de contagio de esta enfermedad, pero al mismo tiempo facilitar el reforzamiento de las capacidades de respuesta a los pacientes que requieren atención. Sí, señor presidente, efectivamente en la ciudad de Medellín, en conjunto con el señor gobernador, con el señor alcalde, se han tomado unas medidas que tienen que ver con la contención para la contención del pico. Incluye un aislamiento preventivo durante los días viernes, sábado y domingo, también un pico y cédula y unas acciones que buscan específicamente controlar la progresión y la aceleración de la epidemia en un momento de pico crítico como el que tenemos en la ciudad de Medellín. Allí también una invitación a trabajar de manera integral entre todos los servicios de salud para atender y para tener incluso la posibilidad de hacer descargas tempranas, de revisar la disponibilidad de camas de cuidado intensivo para poder tener la mayor posibilidad de atender a la población. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y yo lo quiero invitar también a que veamos algunas preguntas que nos ha enviado la ciudadanía relacionadas con el Plan Nacional de Vacunación. ¿Cuál es la primera pregunta del día de hoy? Buenas tardes, mi nombre es Lady Roncancio. Señor presidente, se ha hablado de jeringas especiales para estas vacunas. ¿Colombia las tiene? Gracias. Lady, muchas gracias por la pregunta. La respuesta es: Colombia tiene las jeringas para la aplicación de las vacunas. Sí, se tienen esas jeringas y además se siguen haciendo adquisiciones para llegar a esa cifra que nos hemos puesto como objetivo, que es llegar a 35 millones de colombianos, 70% de la población, para tener inmunidad colectiva. Ahora, si hay jeringas especiales, no es una jeringa especial, son jeringas que se utilizan para este tipo de procedimientos de vacunación. Pero que si tenemos esas jeringas adquiridas, la respuesta es sí, y seguimos también adquiriendo a lo largo de este Plan Nacional de Vacunación. Ministro Fernando. Sí, presidente, hemos buscado fundamentalmente, no son jeringas especiales, buscar aquellas que tienen el menor espacio de pérdida en el momento en que se extrae la vacuna, y eso nos ha posibilitado tener resultados importantes. El porcentaje de pérdida de vacuna después de más de 2 millones de vacunas aplicadas en Colombia es del 0.1%, es muy bajo, lo cual es mucho más bajo de lo que se espera en los estándares internacionales, que es entre el 5 y el 10%. Es un manejo responsable por el tipo de jeringa, por la técnica, por la capacitación de las personas que hacen el llenado y obviamente por el concurso y los procedimientos y lineamientos expedidos a nivel nacional. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas noches, mi nombre es Lanquilla Alvarado. Señor presidente, cuando nos ponen la vacuna, ¿el contenido es solo lo que viene en el frasquito o se mezcla con algo? Gracias.
Vea, ministro Fernando, la pregunta tan interesante que nos hace el Lanquillal. Lo que llamamos el frasquito es lo que se conoce como un vial y tenemos nosotros varias vacunas adquiridas. 2 de las vacunas que hemos adquirido requieren diluyente, que además se utiliza para su aplicación. Y hay una vacuna también que viene lista desde fábrica para que sea aplicada de manera inmediata. Estas son características puntuales de cada vacuna y, por supuesto, dentro de la información logística y la capacidad de suministro de las vacunas se tienen en consideración y, por lo tanto, se hace una pedagogía con los vacunadores para que tengan los procedimientos y las indicaciones de manipulación que amerita cada una de las vacunas que se han adquirido en nuestro país. Ministro Fernando. Sí, importante para todos saber que cuando se aplica el reconstituyente dentro de la vacuna no se está diluyendo ni está rebajando la calidad de la vacuna, es especificación de fábrica y con esas especificaciones que se debe aplicar la vacuna. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, mi nombre es Luisa Gabriela Díaz Millán y la pregunta que tengo para el día de hoy es ¿cada cuánto revisan las publicaciones y lo que las empresas dicen sobre las vacunas y quiénes lo hacen? Gracias. Luisa, muy buena pregunta. Este es un trabajo que se adelanta prácticamente todos los días por parte del Ministerio de Salud, porque estamos recibiendo información de las distintas autoridades sanitarias en el mundo relacionados con las investigaciones que traen consigo cada una de las vacunas. Y hay un equipo de expertos en el Ministerio de Salud que hace esa revisión y también debo decirlo que el INVIMA, que es nuestra autoridad en materia de medicamentos, también está con su comité de expertos de manera permanente analizando la información que viene de otros lugares del mundo relacionados con la producción y suministro de las vacunas. De hecho, hoy aquí en Prevención y Acción nos va a acompañar el doctor Julio Aldana para hablar puntualmente sobre la información de las últimas horas relacionadas con las vacunas de AstraZeneca que han sido emitidas por parte de autoridades sanitarias en Europa. Ministro Fernando. Sí, presidente, el procedimiento tal como usted lo plantea, primero el INVIMA revisa toda la información disponible que la presentan las empresas que producen las vacunas, es revisada por una sala especializada, esa información se expide la reglamentación, la aprobación de uso de emergencia y a partir de ahí empieza todo un proceso donde participan el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y el propio INVIMA, revisando todas las publicaciones, información que existe sobre cada vacuna, las alertas que se dan, haciendo todo el seguimiento, discutiéndolo en sus propios comités. En el caso del Ministerio tenemos 2 instancias, la instancia asesora de vacunas, el comité asesor, perdón, y la instancia asesora, todos con miembros externos, con personas de la academia y con base en eso se toman decisiones frente a las posibilidades y la fortaleza, frente a la fortaleza de los propios estudios. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Francisco Tíjaro. Buenas tardes, señor presidente. Una preguntita, ¿cuál es la protección que tengo después de la primera dosis? ¿Es obligatorio la segunda dosis? Don Francisco, la respuesta es sí. Para que sea efectiva la vacuna, las que requieren 2 dosis, se requieren las 2 dosis. Y hay que recordar, la aplicación de la primera dosis no quiere decir que somos inmunes. La aplicación de la segunda dosis hay que esperar unos días para que surta el propósito en materia de inmunidad, pero también muy importante, don Francisco, nadie puede bajar la guardia. No quiere decir que si ya tengo la segunda dosis, entonces vuelvo a la fiesta, me quito el tapabocas, vuelvo a repartir abrazos y besos a todos los miembros de la familia. No, aquí lo que necesitamos es mantener todas las prácticas de distanciamiento, del lavado de manos, del uso del tapabocas, no aglomeración y protocolos de bioseguridad, porque como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Por lo tanto, hay que seguir manteniendo ese mensaje. Ministro Fernando. Es muy importante tener claro que tenemos vacunas de 1 dosis y vacunas de 2 dosis. En las vacunas de 2 dosis hasta ahora toda la información que se tiene refuerza el mantenimiento de la segunda dosis de aplicación obligatoria. Lo que se ha generado cada vez nueva evidencia es sobre el tiempo en el cual se va a aplicar la segunda dosis. En algunos hay indicación y algunos países incluso han tomado decisión de prolongar la aplicación de la segunda dosis, de postergarla unos días o meses más por los efectos benéficos que podrían generarse de mayor protección con esa segunda dosis aplicada posteriormente. Pero siempre vacuna de 1 dosis, con 1 dosis, vacunas de 2 dosis
como están especificadas en este momento, siempre estar atento y obligatorio ir a la segunda dosis. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Julio Caldas y mi pregunta es, ¿por qué las vacunas de Janssen tienen una dosis y las demás tienen dos? Buena pregunta la que nos hace Julio, esa sí la voy a dar, ministro, que usted la conteste porque usted estuvo muy involucrado en este procedimiento desde el comienzo. De hecho, Janssen hizo pruebas clínicas en nuestro país antes de hacer ya todo el ciclo completo de producción y distribución a nivel mundial. Entonces, muy importante que hablemos de esas características puntuales que desde el punto de vista médico, yo le diría, ministro, ¿cómo le explicamos al ciudadano esa diferencia y por qué también nuestra adquisición de las vacunas de Janssen que esperamos recibir mayo, junio y en adelante? Estas vacunas tienen algo muy importante y es que son de una sola dosis y nos permiten llegar a la Colombia más profunda, donde tenemos también más dificultades logísticas para ser efectivos con este Plan Nacional de Vacunación. Sí, muy importante la pregunta. Los estudios de toda vacuna tienen al menos 3 fases. En esas 3 fases se estudia la eficacia de la vacuna con una o con 2 dosis. Si se logra demostrar, como en el caso de Janssen, que una dosis protege de manera suficiente, genera una eficacia suficiente en condiciones de seguridad, se mantiene su prescripción como una dosis. Obviamente siempre es conveniente una vacuna de una dosis en países como Colombia, donde hay zonas de muy remotas, zonas muy alejadas, zonas de orden público, donde es muy conveniente aplicar esta vacuna de una dosis, pero también creemos que en el mundo se están desarrollando otras vacunas adicionales a las de Janssen de una sola dosis que se verán seguramente en el futuro.